Hemos visto muchos aspectos del crecimiento del cristiano. Sí, en la primera charla, el primer domingo, habíamos compartido el crecimiento del creyente, el conocimiento de Cristo, el amor para con otros, sobre la palabra de Dios. El domingo anterior habíamos hablado acerca del crecimiento de la conducta, es decir, de la vida del cristiano, nuestra conducta como hijos de Dios, como cristianos. Y hoy vamos a compartir creciendo en la comunión en el cuerpo de Cristo. Llegamos ahora a otra dimensión del crecimiento del creyente, el de la comunión unos con otros, miembros del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Tenemos que crecer en áreas de nuestras vidas. Tenemos que fortalecer áreas de nuestras vidas. Por eso la iglesia es un aspecto a los ojos de Dios. No importa que nosotros pensemos acerca de la iglesia. Él la ve como un cuerpo. Y nosotros también tendríamos que verlo, llegar a verla así, como un cuerpo. Por eso mira lo que dice ahí en 1 Corintios 12, 27, la palabra de Dios dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, la iglesia ante los ojos de Dios es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo a los ojos de Dios, y nosotros también tendríamos que verlo así. Tendríamos que verla así. Por eso dice la palabra: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso Dios espera que su iglesia crezca. Dios espera que la iglesia se ensanche. Dios espera que la iglesia siga creciendo, siga avanzando. Pero también Dios espera que la iglesia crezca en la comunión. En la comunión. A fin de que se cumpla plenamente los propósitos, el por cual fue trazada para ella. Dios espera eso, que la iglesia crezca. Que crezca en esta comunión para que se cumpla lo que trazó Dios para su iglesia. Cuando hablamos de crecer, que la iglesia crezca, que la iglesia tenga esa comunión, podemos hablar algunos aspectos. Podemos hablar de la adoración, el tiempo de adorar a Dios, ese tiempo cuando ministramos a Dios, cuando hablamos de la comunión unos con otros, cuando hablamos del discipulado, donde nos preparamos, donde aprendemos, donde nos capacitamos en la palabra de Dios, cuando hablamos del servicio, del servirle a Dios dentro y fuera de su iglesia, de su casa, cuando hablamos del evangelismo, cuando salimos a predicar, a llevar la palabra de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios. Ese es ese propósito, lo que Dios trazó para su iglesia. La adoración, la comunión, el discipulado, el servicio, el evangelismo. Por eso su palabra ahí en Hechos capítulo 2, que vamos a leer algunos versículos, veamos el ejemplo de la comunidad de los discípulos cristianos en Jerusalén. Dice ahí en Hechos 2, versículo 42, y dice: perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Y dice en el versículo 44: y todos los que habían creído estaban juntos, estaban unánimes, estaban en comunión. Y en el versículo 46 dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Todos aquellos que creían estaban juntos. Todos aquellos que perseveraban estaban unánimes, juntos. Todos se alegraban con sencillez de corazón. Se gozaban, compartían unos con otros. Y dice ahí en Hechos 4:36. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Se entendió? Y la multitud, dice, los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Por eso, hermano, el tener comunión, de estar juntos, es algo inherente. Para que usted entienda, es algo esencial, permanente a la naturaleza de lo que hace la iglesia. Por eso decíamos, cuando hablamos de iglesia, de comunión, hablamos de una iglesia donde hay, o una iglesia sin koinonía. La palabra griega que nosotros lo traducimos en comunión, no puede existir, no puede haber una iglesia sin comunión. Que también esto en la realidad significa participación de algo indivisible, algo que no se puede dividir. Por eso hablábamos de comunión, de estar juntos, de compartir. Todos, decía la palabra, los que creían eran de un solo corazón y un alma. Estar en comunión, hermano, de compartir unos a otros, del amarnos, del respetarnos, del valorarnos. El de venir a la casa de Dios a darle honra, alabanza, a nuestro servicio, nuestra entrega. Por eso, ¿cómo nosotros entendemos de lo que significa ser parte de una iglesia? ¿Cómo entendemos nosotros lo que significa ser parte de una iglesia? Y alguien dijo: la mula no puede patear y empujar al mismo tiempo. La iglesia tampoco, hermano. Y también no es forma en la que patea, sino la forma en la que empuja, lo que hace útil a la mula. ¿Somos nosotros de los que patean o los de los que empujan? ¿Somos nosotros de los que anhelamos y trabajamos para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga avanzando? ¿O nos aislamos? ¿O no queremos ser parte de ello? Hermano, tenemos que ligarnos unos a otros. Tenemos que ligarnos unos a otros. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el reino de Dios crezca? Para que la iglesia de Dios siga avanzando. Y hoy vamos a compartir algunos puntos que nos van a ayudar a entender de una manera más clara el valor de la iglesia para Dios. El valor de la iglesia es muy especial para Dios. Él ha querido formar un pueblo para sí mismo, un pueblo que lo honra, un pueblo que lo adora, un pueblo que lo busca, un pueblo que lo anhela. Porque la palabra de Dios dice ahí en Tito 2:14, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la iglesia que Dios anhela. Esa es la iglesia por cual Cristo dio su vida. Amén.
esa iglesia, una iglesia, como dice la palabra, que fue redimido de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Por eso dice ahí en Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí en Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso decíamos que la iglesia es un valor muy especial para Dios, porque Él ha querido formar un pueblo para sí mismo. Y mira lo que dice ahí en Efesios 2:14, y vamos a leer algunos versículos. Porque Cristo es nuestra paz. Efesios 2:14 dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto hizo para crear en sí mismo los dos pueblos en una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues medio de Él tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el todo edificio bien armado se ha levantado para llegar a ser un pueblo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Qué tremendo. Hermano, el anhelo de nuestro corazón sea que la iglesia de Jesucristo siga avanzando, siga creciendo. Esa unión unos con otros. El de orar unos a otros. El de animarnos unos a otros. El de valorar la iglesia de Cristo, porque Él dio su vida por su iglesia. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y vemos el segundo punto. Dice la palabra, en el segundo punto, la vida de comunión de la iglesia. Siempre la iglesia se mostraba como una sola. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén nunca coexistían dos iglesias en una misma ciudad, pero daban expresiones prácticas dentro de ella. La gran reunión de todos juntos, así como nosotros un domingo, y también la comunión en pequeños grupos en las casas. Esa expresión dentro de ella habla de estar todos juntos, y también habla de la importancia de las reuniones en los hogares, en la casa. La comunión es una responsabilidad, no una oportunidad. ¿Se entendió? La comunión es una responsabilidad, no una oportunidad. La Biblia nos habla que cuando los cristianos se reunían, estaban todos juntos, como recién leíamos la palabra, unánime, juntos. Todos los que habían creído, todos los que habían escuchado la palabra de Dios, estaban todos juntos, dice en Hechos 2:44. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Estaban todos unánimes en el propósito, todos unánimes
todos juntos, dice la palabra en Hechos 5:2, en el pórtico de Salomón. Y en Corintios 14:23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y también nos habla cuando los cristianos se reunían en grupos más pequeños, quiere decir en las casas. Y dice ahí en Hechos 2:46: y partiendo el pan en las casas. Hechos 5:42: y todos los días por las casas no cesaban de enseñar y de practicar la palabra y de predicar a Jesucristo. Y en Hechos 20:20 dice: y enseñando públicamente y por las casas. A la iglesia que estaba en su casa, dice Romanos 16:5. ¿Cuántos entienden que nuestra iglesia tiene esta manera de tener comunión en los cultos y en las células? Por eso decíamos que nos juntamos todos juntos para adorar, para alabar, para darle gracias a Dios, para dar testimonio del poder, del favor de Dios. Pero también nosotros como iglesia, una vez por semana nos juntamos, nos reunimos, que lo llamamos grupo de células, que es un grupo de jóvenes, varones, mujeres, donde compartimos la palabra de Dios. Ambas reuniones son muy importantes. Así como estamos como iglesia todos juntos, unánimes, también la importancia de juntarnos una vez por semana en las células, ya sea en un hogar, ya sea en nuestra célula, en nuestra iglesia, perdón. Ambas reuniones son importantes. Ambas reuniones, lo que hacemos como iglesia es importante. En la célula podemos ser ministrados en forma personal. Y nos damos cuenta que permanecemos, cuando hablamos de la iglesia en el templo, nos damos cuenta que permanecemos en una gran familia, la familia de Dios. En la célula podemos desarrollar nuestros talentos. Y en el templo nos unimos para alabar y exaltar y dar testimonio como creyentes. En la célula nos conocemos y podemos servirnos mejor, porque tenemos más tiempo. Y en el templo podemos tocar a muchos más personas. En las células aprendemos a rendir cuentas. Y en el templo participamos de mayores bendiciones. Y en las células son el esqueleto de la iglesia, esa herramienta que Dios da, ese esqueleto que hace la iglesia, y el culto expresa la belleza de Dios. Amén. El culto expresa la belleza de la iglesia. Hermano, ambas reuniones son importantes. Como nos juntamos en este tiempo, todos juntos para adorar, para darle gloria a nuestro Dios, como lo hacemos en nuestras células. Por eso no deje de congregarse y no deje de ir a su célula. Y muchos de los testimonios que escuchamos, hermanos, en la iglesia, en el templo se ora, pero también en las células. Oramos, tomamos un tiempo de oración, donde ayunamos, donde le pedimos a Dios por cada necesidad, por cada situación. ¿Y por qué son importantes las reuniones? ¿Por qué son tan importantes ambas reuniones? En el templo y en las células. Mira lo que dice Hebreos 10:25. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros, para que podamos congregarnos, para que podamos venir fielmente a las células y a las reuniones. Pero la comunión debe ir más allá de las reuniones.
nuestra comunión unos con otros. Así como juntarnos para compartir algo, para comer algo, para tomar un café, tomar un mate, charlar. Eso hace la comunión, compartir. Si nos aislamos, si somos de pocos amigos, a veces eso nos juega en contra. Eso nos lleva a veces, hermanos, de no comprometernos con la cosa de Dios. A veces eso nos lleva a no comprometerme en el servicio de la iglesia. Por eso decíamos hace mucho, unos domingos atrás hablábamos de la sabiduría, de saber elegir buenas amistades. Esas amistades que nos ayudan, que nos desafían a crecer, que nos desafían a servir a Dios cada día de una mayor manera, con más excelencia. Y dentro de nuestra iglesia hay muchas familias, matrimonios preciosos, jóvenes, varones, mujeres, que nos puedan ayudar, que nos puedan motivar, que nos podemos reunir, que podamos compartir, para que podamos fortalecernos unos a otros, para que podamos crecer como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nos aislamos, si queremos hacer las cosas por nuestras cuentas o solitario, vamos a tener problemas. Por eso dice ahí en San Mateo 20:28, entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Así que, hermano, si usted quiere estar en los primeros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Servir. Nosotros siempre hablamos de la honra. La palabra también nos habla de honra, de honrar a nuestros pastores. Pero también tenemos que honrarnos unos a otros, hermano. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que valorarnos unos a otros, respetarnos, dirigirnos con respeto, con amor. A veces, hermano, nosotros somos ásperos con nuestros hermanos y con la gente del mundo, somos amables. No digo que maltratemos a la gente que no conoce a Cristo, no voy a eso. Digo, a veces entre hermanos nos tratamos ásperamente, no nos valoramos, no nos respetamos. Por eso dice la palabra, el Señor dice, yo no vine a servir. Perdón, la palabra del Señor dice, yo no vine a que me sirvan, sino yo vine a servir. Él nos dejó el mejor ejemplo. ¿Es así o no? Él nos dejó el mejor ejemplo de servicio. Hermano, hay muchas cosas que hacemos en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia que muchos de nosotros no nos enteramos. Hay muchos de nosotros que ayudan a muchas personas, no solo en lo económico, sino que van, lo visitan. Le invitan a tomar algo, están con ellos. Le dicen, yo voy a estar orando por vos. Pero tal vez muchos de nosotros, aún ni nuestro pastor está enterado. Pero entre los ojos de Dios nada pasa por alto. ¿Es así o no? Amén. Dios todo lo ve, hermano. Si usted hace dentro y fuera de la iglesia, tal vez no espere que alguien venga, lo abrace, lo felicite y le diga, wow, qué bueno. Tal vez en algún momento que es bueno hacer eso, pero en algún momento nadie se va a enterar, hermano, y no te pongas mal por eso. Que eso no te frustre, que eso no hace que baje los brazos, de lo contrario, hermano, porque Dios lo ve todo. Dios ve nuestra intención, cómo le servimos. Dios ve nuestra intención, cómo me dirijo a mi hermana, a la otra persona. Dios lo ve todo.
Amén. Por eso dice: entre vosotros no será así, sino aquel que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermano, que Dios nos ayude en este tiempo, que la palabra de Dios, como orábamos al comienzo, dé fruto en nuestro corazón. Necesitamos tomar conciencia de que somos siervos. Necesitamos tomar conciencia que somos servidores, de servir a los hermanos es servir a Cristo. Por eso dice el Señor: aún aquel que le has dado un vaso de agua, aquel que le has dado un abrigo, que es uno de los míos, me lo has hecho a mí. Nada pasa por alto, hermano. Debemos servir con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades. Debemos de darle lo mejor a Dios, nuestro mejor tiempo, nuestro mejor servicio. ¿Y cómo debemos servir? Ahí dice en Mateo 6, del 1 al 4, dice: y cuidándose de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención, sino actúa así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa por eso. Cuando des a los necesitados, no anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve en lo que ve y lo que hace en secreto te recompensará. Amén. Y motivados por amor, dice ahí en 1 Corintios 13:3: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, que dice, nada gano con eso. Y también nos habla con alegría. 2 Corintios 9:7: cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, con gozo, porque reconocemos todo proviene de las manos de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios con fe y libertad, Lucas 6:38: y den y se les dará. Dice: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que medían a otros, se les medirá a ustedes. Amén. De dar con fe y libertad. No solo habla en lo económico, habla en nuestro servicio, en nuestra entrega, en lo que hacemos para la obra de Dios. Por eso cuando hablamos, recién compartíamos de la comunión del cuerpo y del servicio, cómo tenemos que dar, cómo tenemos que estar motivados por el amor, con alegría, dar con fe, con libertad. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por su iglesia, pagó un precio muy alto por su iglesia. Nosotros somos esa iglesia. Amén. Tenemos que honrar, hermano. Tenemos que honrar ese llamado. Tenemos que honrar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias. De dar lo mejor. De rendir nuestro corazón, nuestra vida al servicio de Dios. Para que su obra, para que su iglesia,
para que el ministerio de Dios siga creciendo, siga avanzando. Por eso, hermano, la comunión es uno de los factores claves en el desarrollo personal del creyente. La comunión es uno de los factores claves para el desarrollo del creyente. Sin comunión no hay unidad. Y sin unidad no hay sentido de cuerpo, ni dirección común, ni bendición de Dios. ¿Se entendió? La comunión, decíamos que es un factor, son factores claves. Es uno de los factores claves para el crecimiento, para el desarrollo personal del creyente. Sin comunión decíamos que no hay unidad. Y sin unidad no hay sentido de cuerpo, ni dirección común, ni bendición de Dios. Y dicen los salmos, para terminar, 133:2: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo sobre la cabeza y el cual desciende sobre la barba. Mira cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo sobre la cabeza y el cual desciende sobre la barba, dice la palabra de Dios. Amén. Cuán delicioso, cuán bueno, cuán maravilloso es, hermano, la comunión, el estar todos juntos, unánimes, el buscarle a Dios, el adorarle a Dios, el honrarle a Dios. Esa es una de las claves para nuestro crecimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro y que le pidas a Dios. Dale gracias a Dios por tu iglesia. Dale gracias a Dios por el hermano que tenés al lado. Dale gracias a Dios por cada familia que le sirve al Señor. Dale gracias a Dios por tus pastores. Dale gracias a Dios. Dios no hará nada con un cuerpo desmembrado, donde cada uno hace lo que le parece mejor. Dejémonos de lado las excusas pseudo espirituales que usamos para no congregarnos o para no asistir fielmente a nuestra célula. Dios espera que seamos miembros comprometidos de su cuerpo. Aquí es donde Dios nos puso. Hermano, esta es su iglesia. Esta es nuestra iglesia, Príncipe de Paz. Aquí es donde Dios nos puso, donde estamos creciendo, donde nuestros hijos reciben la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí es donde muchos se han bautizado, otros se han casado. Aquí es donde estamos sirviendo a Dios, donde estamos poniendo en práctica los talentos que Dios nos dio. Esta es nuestra iglesia. Cuidémosla, amémosla, defendámosla y vistámonos de humildad para crecer juntos, poder ministrarnos unos a otros y servir a Dios de la mejor manera. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde que hemos empezado, Señor, este mes de julio, tú has venido, Señor, hablándonos
en una serie de mensajes sobre el aspecto del crecimiento del creyente, el conocimiento de Cristo, el amor para con otros, la palabra de Dios, acerca del crecimiento de la conducta, es decir, la vida cristiana. Y hoy hemos terminado, Señor, con este mensaje, Señor, sobre el crecimiento en la comunión con el cuerpo de Cristo. Llegamos a otra dimensión del creyente, el de la comunión, el de su comunión con los otros miembros del cuerpo de Jesucristo. Entendemos que la iglesia, Señor, es un cuerpo a los ojos de Dios, y no importa lo que pensemos nosotros, Él la ve como un cuerpo y nosotros también deberíamos de llegar a verla así. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Hemos compartido el primer punto, el valor sobre la iglesia para Dios. Nos has hablado en el segundo punto, Señor, la vida de comunión de la iglesia. Y por último, Señor, la comunión del cuerpo y del servicio. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos.